Hola jóvenes, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que estén teniendo un muy buen tiempo ahí en sus casas, con sus familias, haciendo cosas productivas, ¿verdad? Porque este tiempo, como dice el gobierno también, ¿verdad? No es una vacación, es más un tiempo en el que ustedes pueden aprovechar a hacer cosas buenas para ustedes mismos, para, para ayudar a sus familias, para crecer. Hay muchas cosas en las que yo puedo recomendar. Una de las primeras y las más importantes es orar, ¿verdad? Orar por la nación, orar por uno mismo, porque a veces el enemigo nos ataca cuando estamos en soledad. Orar por aquellos países que están peor que nosotros, ¿verdad? Porque a veces decimos que nuestro país está en la peor desgracia, pero no nos damos cuenta de que realmente hay otros países que están sufriendo más que nosotros y necesitan más ayuda, ¿verdad? Damos gracias a Dios de que estamos con salud, de que estamos con vida, de, que, de que Él nos ha provisto todo lo que necesitamos. Nosotros ya lo hemos dicho, si ustedes necesitan ayuda, si ustedes necesitan alguna provisión o lo que sea, un consejo, no duden en decírnoslo. Nosotros estamos aquí pendientes de cada uno de ustedes, este, intentando hacer lo que podemos, ¿verdad? Porque obviamente nos limita un poco el hecho de no podernos ver, de no podernos saludar. Si es complicado no poder salir, yo entiendo. Créanme que para mí ha sido difícil también, pero es un tiempo necesario, ¿verdad? También otra cosa que pueden hacer en su tiempo es leer más la Biblia, ¿verdad? Yo lo que he optado em, es agarrar el, el reto de leer la Biblia en un año. Entonces en eso estoy como gracias a Dios tengo una Biblia de apuntes, estoy ahí poniendo todo lo que el Señor me habla en ese momento. Entonces es algo muy productivo, Dios me ha estado hablando a través de la palabra y pues muy muy interesante conocer más al Señor. Otra cosa que ustedes pueden hacer es hablar con otras personas. Si bien no nos podemos ver, no nos podemos dar la mano o saludar con un abrazo, pero tenemos la tecnología que nos ayuda a nosotros a poder acercarnos un poco más, ¿verdad? El día de ayer estuvimos en una sesión de Zoom con unos amigos de El Salvador, con unos amigos de Guayaquil, con Lidia que está en Santa Isabel y otras personas aquí en Cuenca, ¿verdad? Am, que pareciera que no estuviéramos tan lejos cuando hacemos cosas así, ¿verdad? Pero bueno, lo pudimos hacer. Nos da ánimos el poder hablar con otras personas. Yo lo he estado haciendo con algunos jóvenes, no con todos, a veces sí se nos pasa algún joven por ahí, pero, pero si usted necesita, como ya les dije, si ustedes necesitan un consejo, solamente hablar, reírnos un ratito, no duden en hacerlo, yo estoy ahí para ustedes, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a la tercera parte de lo que es el tema de la serie Apartados para Dios. Lo que hemos estado viendo ya algunas semanas con jóvenes, con Emerson, con Ali. Hemos visto lo que es el tema llamamiento a la santidad, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor toca nuestra puerta, porque a veces nos hacemos los difíciles, ¿verdad? Hay que ser honestos. Um, Vimos también el tema de vuelta a la santidad, ¿verdad? Lastimosamente, a veces nos apartamos del Señor, a veces dejamos de seguir su palabra, de guardar sus mandamientos, entonces nos alejamos y entonces vimos cómo podemos volver a la santidad. Y en este día vamos a ver acerca de vivir en santidad, ¿verdad? Si usted tiene un comentario, si ustedes tienen un comentario, por favor háganlo. Yo voy a estar siempre viendo los comentarios aquí para poder solventar cualquier duda si no la sabemos. Bueno, por aquí tengo al pastor y lo puedo molestar. Pero
Sí, por favor, interactuemos, que esto no sea algo tan aburrido, ¿verdad? Sino algo un poco más animoso. Vamos a orar para empezar. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, en tu casa, en tu camita o en tu silla, no sé, donde sea. Solo vamos a orar para empezar, ¿sí? Amado Dios, te doy gracias, Señor, primeramente porque nos das la oportunidad de conectarnos con otras personas a través de la tecnología. Quiero, Señor, darte las gracias porque hasta el día de hoy tú has provisto cada cosa que necesitamos, Señor. No hay nada que tú no hayas tenido cuidado, Señor, simplemente tu amor con nosotros y queremos darte las gracias más que cualquier otra cosa. De lo demás tú tienes el control y sabemos que tú tienes el control del tema que vamos a hablar el día de hoy. Que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, que esto sea de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo sé que algunos están conectados, otras personas tal vez, espero yo, que vean este video después cuando ya hayamos terminado el Facebook Live. Y si tienen preguntas igual, déjenlas ahí abajo o escríbanme directamente a mí, Sara Cárcamo, y yo voy a intentar responder las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, cuando vemos acerca del tema vivir en santidad, recordamos el mismo término, ¿verdad? De la santidad, y ya lo habíamos analizado anteriormente, diciendo que vivir en santidad o ser santo es ser una persona apartada para Dios, ¿verdad? Y decíamos en clases anteriores de que apartado para Dios significa para las cosas de Él y en cumplimiento de sus mandamientos. Entonces, más vamos a hacer un análisis de todo lo que hemos hablado también, ¿no? A veces es difícil distinguir a los creyentes de los no creyentes, ¿verdad? Porque incluso en la iglesia pueden haber personas que crean en Dios y otras personas que no, ¿verdad? Que solo van porque la mamá va, que solo van porque están en un problema y dicen, bueno, esto es lo mismo que ir a hacerse la limpia a cualquier otro lado, ¿verdad? Y realmente no están creyendo en el Señor. Entonces es difícil distinguir a veces personas que creen y de las que no, ¿verdad? Pero esa no fue la intención de Dios, sino que vivir en santidad significa que nuestras vidas deben ser tan diferentes que las demás personas lo van a notar, ¿verdad? Es decir, que si yo estoy en medio de mi grupo de clase de la universidad, estoy en medio de mi trabajo, estoy en medio de mi familia que no es cristiana, la gente va a notar algo distinto, ¿verdad? Que al principio van a decir, qué rara esta persona, qué onda, ¿verdad? Algo no cuadra, algo no es normal, porque eso para ellos no es normal, es una vida muy distinta, es un estilo de vida vivir en santidad realmente. Entonces, ese es el enfoque de vivir en santidad. Lo que Dios principalmente quiso para nosotros es que nosotros seamos distintos, como dice la palabra, ¿no? Que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Entonces, tenemos que vivir de un modo diferente, ¿verdad? Yo no puedo ser luz, una luz blanca, si lo que hago es reflejar una luz amarilla, igual que las demás, ¿verdad? Entonces tengo que ser distinto, tengo que actuar de una manera distinta, pensar de una manera distinta, para que las demás personas puedan relacionar eso con Jesús, ¿verdad? Porque a veces incluso la manera en la que actuamos es lo que los demás dicen, ese es Jesús, ¿verdad? Está en el corazón, en la vida de esa persona, porque esa persona ama a los demás, porque esa persona busca la paz, porque esa persona tiene principios y los guarda, porque hay muchas otras personas que tienen principios, pero cuando viene una prueba, una dificultad. Primero, vamos a hablar acerca de los estándares de la sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son los estándares que la sociedad a nosotros nos deja? Bueno, nosotros primero vamos a leer lo que es Levíticos, capítulo 18, si tú tienes la Biblia ahí donde estás. Si tú tienes la Biblia ahí donde estás, vas a poder leer conmigo.
Levíticos capítulo 18. Les voy a dar un momento para que ustedes puedan buscarlo. Se nos acaba de ir la luz aquí, así que probablemente no vamos a estar mucho tiempo. Voy a intentar hacerlo lo más rápido porque estoy con mis datos en este momento. Pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. ¿Sí? Si en algún momento se corta la transmisión es porque se me acabaron los datos y tendríamos que subir la segunda parte del estudio después, ¿verdad? En capítulo 18 de Levíticos habla acerca de los actos de inmoralidad prohibidos, ¿verdad? Ahí el Señor habla acerca de que no tenemos nosotros que imitar las cosas que habían en Egipto. Bueno, que el pueblo de Israel no tenía que imitar las cosas que hacían en Egipto o en Canaán, ¿verdad? Porque ellos tenían lo que son ídolos, los sacrificaban a sus hijos, hacían muchas cosas que realmente están muy mal, ¿verdad? Entonces no los voy a leer porque como les digo, probablemente tenemos poco tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué importancia tenía que Dios dijera a los israelitas que no imitaran las prácticas de los egipcios y de los, ni tampoco de los de Canaán en sus vidas? ¿Verdad? Tanto los egipcios como los cananeos practicaban cosas detestables a los ojos de Dios, ¿verdad? Ellos hacían cosas terribles, cosas inhumanas, inmorales, y Dios no le gustaba eso, ¿verdad? Entonces Él quería que su pueblo sea distinto, que su pueblo sea respetuoso, que su pueblo sea mejor, con más principios que el resto de naciones, ¿sí? Y así ellos se podían distinguir de ellos y, y sacar un ejemplo de vida, un ejemplo de pueblo para nosotros que veníamos después, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios nos ha dejado a nosotros la Biblia como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros podamos imitar y que nosotros también podamos eh, respaldar en lo que está ahí escrito. Si no sabemos cómo vivir una situación, si no sabemos cómo manejar una situación, entonces podemos ir a la Biblia y respaldarnos en ella, ¿sí? Entonces, tener una vida conforme a los estándares de Dios en vez de los estándares de la sociedad es siempre una vida más satisfactoria, ¿verdad? Bueno, muchas veces me han preguntado cuál es la diferencia, que cómo se siente ser cristiano. Entonces yo le digo, esto es algo que uno tiene que experimentar a nivel personal. Porque si yo le digo, a mí me ha suplido de tal y tal manera, esas son mis necesidades, esos son mis problemas en los que Dios ha actuado y es muy diferente a la situación que tú estás pasando, la situación que tus amigos pasan, tus familiares pasan. Entonces, las personas tienen que experimentar esto en un nivel personal, ¿sí? Para que esto sea algo satisfactorio. Una vez nosotros conocemos al Señor, aceptamos su llamado y nos volvemos a Él, nosotros comenzamos a amar más las cosas que Dios quiere para nosotros, a amar más las cosas que Él ama, ¿verdad? Y hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mostrar más interés en las cosas de Dios, se va el egoísmo que tenemos en nosotros, se va de nosotros el orgullo, porque lo que esta sociedad nos enseña a nosotros es a vivir una vida egoísta. Lastimosamente es así, es el yo y yo, ¿verdad? Nos enseñan a que nosotros vamos primero, que mis derechos son más importantes, que yo tengo que velar por mí y no molestarme por velar por la necesidad de los demás. Y eso no es correcto, no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos enseña una vida muy distinta a nosotros, ¿sí? Una de las cosas que Él quiere que estemos apartados es de las prácticas pecaminosas, ¿verdad? Y ese sería el punto número 2, que es las prácticas pecaminosas, que está dentro de Levítico capítulo 18 del versículo 20 al 26. Ustedes lo van a leer ahí cuando ustedes tengan tiempo. Pero habla acerca de pecados sexuales, de no meterse con
con una persona que no es tu esposo, tu esposa, de no cometer actos sexuales con animales, que es muy grave, ¿verdad? De mujer a mujer, hombre a hombre, ¿verdad? Lo que es el homosexualismo ahora. Entonces habla acerca de estas partes, ¿sí? Sexo fuera del matrimonio, la homosexualidad, la perversión, ¿sí? Estas conductas lo que hacen es que destruyen el matrimonio. Si bien la mayoría de nosotros no estamos casados, algún día, si Dios lo permite, lo vamos a estar o vamos a poder ayudar a una persona que esté con algún problema de este tipo, ¿verdad? Entonces vamos a saber que estas conductas, cuando se comienzan a practicar, destruyen el matrimonio, ¿sí? No solamente el matrimonio, sino también las relaciones de la familia. Porque yo siempre he dicho, y ya lo he visto en muchas ocasiones, de que el pecado se nota, se nota cuando alguien está en pecado y quiere ocultar lo que están haciendo. eh, eh, por su manera de actuar, por su carácter, las cosas cambian. Entonces, afecta las relaciones de la familia e incluso a veces las relaciones con nuestros amigos, ¿sí? Dios ha creado límites para nuestra protección y por nuestro bien. Dios no es malo, Dios no quiere que nosotros vivamos una vida de no sé, restricciones por todos lados, pero lo que Él dice es para cuidarnos a nosotros. Y muchas veces es lo que nosotros no entendemos. Es como un niño pequeño de 5 años, 6 años, como Jonathan, que su papá le dice, no hagas tal cosa, no juegues tanto en los videojuegos, por tu bien, para cuidar sus ojos, para que ellos puedan tener tiempo para descansar, para que su mente esté en otras cosas, no solamente en el juego. Pero un niño no lo va a entender, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren es jugar. Entonces Dios es igual con nosotros. Él lo que quiere es que nosotros seamos bendecidos a largo plazo, a corto plazo, con lo que Él nos dice en su palabra de guardar los mandamientos. Otra de las cosas que dice esta parte de Levítico 18 es que ellos sacrificaban a sus hijos, ¿verdad? Para agradar a sus dioses falsos, a sus dioses. Entonces, esas cosas eran las que a Dios no le agradaban, ¿sí? Dios llamaba estas cosas abominables y perversas, ¿sí? Abominables, no las quería ver. Entonces Dios nos apartó como santos a nosotros. No debemos participar en estos pecados en absoluto. De ninguna manera podemos hacerlo, porque es un vicio. Realmente los pecados son un vicio. Si una vez tú comenzaste pongamos de ejemplo, en el colegio le robaste un borrador a tu compañero, entonces, ¿qué pasa después? Después vas a decir, no, me hace falta un lapicero, después me hace falta una calculadora, y después en la universidad cuando te haga falta una computadora, quién sabe, ¿verdad? Vas a seguir robando y a mayor escala y las cosas nunca van a parar. Entonces Dios no quiere que participemos en los pecados, ¿sí? En las prácticas pecaminosas en lo absoluto. No porque nosotros no seamos responsables, sino que Él sabe muy bien cómo actúa todo esto de las tentaciones y cómo el diablo es bien vivo para poder quitarnos la paz, para poder quitar nuestra santidad, ¿sí? Algunos creyentes pueden tener vidas buenas y morales, pero practican cosas espirituales que no son lo que Dios desea, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con filosofías que no son correctas, con sectas que se levantan, que vienen y te dicen una cosa y solo para llamar tu atención, por ejemplo, decir la teoría de la prosperidad, ¿verdad? Y decirte que todo va a estar bien cuando no es así. Y Dios claramente lo dijo, ¿verdad? De que en el mundo vamos a tener aflicción, ¿verdad? Pero vamos a confiar porque Él ha vencido al mundo. El número 3 es la falsa espiritualidad, ¿sí? La falsa espiritualidad es lo que les acabo de comentar, ¿verdad? No consultar a brujerías,
hechicerías, a personas mediums, espiritistas, ¿sí? Porque esto es considerado para Dios como un adulterio espiritual, ¿sí? Lastimosamente, en el tiempo en el que vivimos en nuestra generación, lo que hemos visto es de que las personas ven como alternativas. Bueno, si no me funciona ir a la iglesia, entonces voy a ver el horóscopo. Si no me funciona esto, también voy a ir a hacerme la limpia. Si no me funcionan todos estos, voy a confiar en las energías o cosas así, cuando Dios quiere que nosotros seamos fieles totalmente a Él, ¿verdad? Una comunión santa con Él y solo para Él, ¿sí? No seamos infieles al Señor, porque confiar en otras personas es como decir, bueno, yo no confío del todo en el Señor, ¿verdad? Sí, solamente debemos depender de Dios en las cosas espirituales, solamente de Dios. Y el pluralismo religioso y la corrección política han llevado a algunos a creer que todos los caminos o todas las religiones conducen a Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es eso verdad? ¿Todas las religiones conducen al Señor? Yo en lo personal no lo creo así, ¿verdad? Y lo dice Juan cuando dice Jesús, el libro de San Juan, cuando Jesús me lo dice, ¿verdad? Que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo estuve leyendo un libro y ya lo terminé, se llama Radical, un libro que me regaló el pastor Ed Bosch. Y ahí lo dice, ¿verdad? Quisiéramos nosotros poder decir a las personas que hay otros caminos, que hay otras maneras, pero no. Solamente Jesús puede llevarnos hacia la salvación, solamente Jesús nos puede llevar hacia la eternidad. Y eso es una realidad muy grande. Exacto, eso es lo que dicen. Gracias, Cristian, por tu comentario. Y por eso es que existe lo que es el gran mandamiento, ¿verdad? De la comisión, de ir y predicar a las naciones. ¿Por qué? Porque muchos no conocen a Jesús, porque muchos no lo proclaman como Dios, no creen en Jesús, no han entregado su vida a Él. Entonces, es falso. No todos los caminos conducen a Dios. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y en qué nos basamos en eso? No nos basamos en una religión, no porque somos cristianos evangélicos, no porque ahí están los protestantes o cualquier otra denominación, sino que nos basamos directamente en su palabra, en la Biblia, ¿sí? Si no quieren decir, bueno, yo soy de tal religión, simplemente lean la Biblia y se van a dar cuenta de lo que el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, santidad significa que no hay ninguna mezcla con prácticas espirituales o religiones. Dios es Dios. Él es todo y Él es suficiente. No hay necesidad de buscar dirección en ninguna otra parte porque hemos sido apartados de estas cosas también. ¿Sí? No necesitamos nada más que Dios. Yo tengo 28 años. Pero le doy gracias al Señor porque lo conozco desde pequeña. Creo que en cada parte de mi vida yo me he dado cuenta, es como tener niveles en tu vida acerca de conocer a Dios, porque antes lo conocía a un nivel muy bajo. Ahora yo creo que ya he crecido un poquito en cuanto a conocer a Dios y me doy cuenta de lo que Él es con nosotros. Y me doy cuenta de lo que Él hace por nosotros. Porque Dios maneja, actúa en nuestras vidas de maneras distintas, ¿verdad? De maneras que a veces no las percibimos nosotros porque estamos tan preocupados por otras cosas, pero Él trabaja en nuestras vidas de maneras increíbles y cuando uno vive en una vida de agradecimiento se va dando cuenta de cada una de las cosas que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que también puedo decir en cuanto a este tema es que cuando nosotros encontramos a Jesús, digamos que no llevas tanto tiempo conociendo al Señor como yo, pero lo conociste hace 5 años, lo conociste hace un año, hace un mes incluso, pero desde que tú
aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, ya no eres un esclavo del pecado, sino que eres libre y tienes esa libertad en Cristo, una libertad en la que no estás atado a agradarle a la sociedad, a hacer las cosas que ellos dicen, solo por moda, solo por hacer felices a otras personas que realmente ni siquiera les hacemos felices, um, sino que vivimos libres y somos diferentes al resto del mundo, que es lo más importante, reflejar al Señor Jesús, que ellos cuando nos vean, que ellos cuando hablen con nosotros se den cuenta de que no decimos las mismas palabras que ellos dicen, no hacemos los mismos gestos que ellos hacen, no nos comportamos como ellos se comportan. Entonces esa libertad nos va a ayudar a vivir diferente, a vivir libres, ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe y para que nos reprenda cuando pequemos. Ojo, como decía Emerson, no significa que no vamos a pecar. Yo no estoy diciendo en este momento que, bueno, desde ahora en adelante yo soy una persona pura y nunca más voy a volver a pecar, porque eso es mentira. Estamos en un mundo donde todo está lleno de pecado, donde todo está lleno de tentaciones y vamos a caer en algún momento, pero el Señor es quien nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a reprender, ¿verdad? Cuando estemos ahí queriendo copiar para el examen, para los que están estudiando todavía, antes de hacerlo el Señor, el Espíritu Santo te va a decir, no, eso no es correcto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos ganamos por aceptar al Señor Jesús. Tenemos una compañía de por vida, un Espíritu Santo que nos dice cuando estamos mal, cuando las cosas no van bien, ¿verdad? Y bueno, ese es el tema que queríamos tratar el día de hoy, que nosotros podamos vivir apartados para el Señor, podamos vivir en santidad, que nosotros no vivamos según los estándares de la sociedad, que nosotros no practiquemos cosas pecaminosas y que no estemos en falsa espiritualidad, sino que estemos en una relación personal con Dios, que es lo más bonito, ¿verdad? En este tiempo que nosotros estamos viviendo a nivel mundial, conectémonos más con el Señor, busquemos más de su presencia y yo escuchaba a un pastor que es especializado en liderazgo, que este es un tiempo en que nosotros podemos conectarnos más con las personas. Yo sé que las personas que están viendo en este momento son en su mayoría líderes o líderes de hogares, que cada uno de nosotros podemos hacer una diferencia en nuestra sociedad desde nuestra casa, ¿verdad? Hablar a una persona, llamar a una persona que tú sabes que vive sola, ayudar a una persona con, no sé, tal vez no tienes mucho dinero y tienes solo $20, regalar al menos $5 a alguien que lo necesita, ¿verdad? Confiar en el Señor. Y eso lo decía un pastor, el pastor Alfredo, ¿verdad? Que tal vez no tengamos mucho dinero para compartir, pero ¿por qué no compartir con alguien que tiene menos que nosotros? ¿Verdad? Lo que yo les animo es a intentar hacer algo por los demás. Yo sé que tenemos nuestras propias preocupaciones, nuestros propios desafíos, nuestras propias tentaciones, pero podemos hacer algo por los demás y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Esa es la diferencia de la que habla este estudio, ¿verdad? Una diferencia a nivel también de generosidad, de amabilidad, de compasión por las demás personas que necesitan al Señor, ¿verdad? Bueno, quiero tomar un tiempo para saludar a los que se conectaron. Carol, no sé si todavía estás conectada, pero qué gusto saber que estás ahí viéndonos. Brian también, Dios te bendiga y te proteja. Hoy estuvimos conversando un poquito con Brian. Mi papi, que por aquí está, en la casa, en el otro cuarto. Becky, Dios te bendiga, hermanita mía. Sandrita, ¿cómo estás? Oh, yo creo que ya la vamos a adoptar también a Sandrita en la familia. Mi querida hermana Ali y Emerson.
Ernesto dice, Dios te bendiga, Sarita. Dios les bendiga a ustedes, familia Ángel. Espero verlos pronto. La hermana Carmelo Fernández, ¿cómo está? Dios le bendiga, un saludo también. Dios le bendiga. Cristian, Dios te bendiga. Cristina Montero, que Dios te bendiga, de la familia de la hermana Gema Peñafiel. Isabel Montaño dice, bendiciones Sarita, que Dios te bendiga, saludos a los pastores. Isabel, hace mucho que no conversamos, que Dios te bendiga y me da mucho gusto que estés escuchando en vivo. Bueno, esto es todo. Yo les agradezco por haberme escuchado. Yo sé que a veces es aburrido escuchar por mucho tiempo a una persona, pero es algo que nos construye a nosotros, saber más de Dios, poder estudiar un poco más de su palabra, qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? En este tipo de tiempos que vivimos situaciones catastróficas, que vemos muchas personas muriendo del día a día, nos damos cuenta de la importancia que es seguir a Dios y trabajar en nuestra vida eterna, ¿verdad? Porque nuestra vida aquí en la tierra es algo temporal, es algo que no sé cuánto duraremos, ¿verdad? No sé si unos 80 años o algo, pero que algún rato se va a terminar. Y después viene la vida eterna, que eso sí no tiene límites y tenemos que estar muy seguros de dónde vamos a pasarla. Un gusto a todos, que Dios les bendiga, gracias por todo, manténgase a salvo, usen gel cada vez que vayan a tocar otra cosa que no sea dentro de la casa, sus mascarillas, sus guantes, no es una exageración, laven sus zapatos, quítense sus chompas cuando regresen a sus casas y pues solo manténganse a salvo y obedezcan las leyes que nuestro gobierno nos impone, ¿verdad? Dios les bendiga y los amo a todos.